Muy bien, Primera Timoteo, vamos allá esta noche. Estamos estudiando los miércoles sobre la iglesia, viendo algunos detalles en los próximos semanas, hablando sobre la iglesia, y espero que podamos sacar unos versículos clave e importantes sobre la iglesia para nosotros recordarnos la importancia de la iglesia, porque nosotros venimos a la iglesia, y espero que sea de bendición estos detalles, mayormente un recuerdo para recordarnos la importancia de nosotros estar en la iglesia, y espero que podamos aprender juntos. Voy a leer estos dos versículos, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Después voy a orar y entregar este tiempo al Señor. El título de esta noche es La iglesia, que es la casa de Dios. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, Pablo está hablando a Timoteo, le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor, gracias por esta noche, que podemos estar aquí en tu casa, la casa de Dios. Y Señor, en estas semanas que estamos mirando la iglesia, recordando la importancia de la iglesia, porque nosotros venimos a la iglesia, Señor, te pido que podemos recordarnos aún algunos detalles que nunca hemos escuchado, o versículos sobre la iglesia, que sea de bendición, y que en este tiempo, el siglo XXI, podemos más que nunca estar presente y fiel a ti y fiel a la casa de Dios para aprovechar las bendiciones que nosotros recibimos en tu casa. Y Señor, que podemos también compartir esto con otros. Te pido, Señor, que tú nos ayude esta noche para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es la casa de Dios. Tú sabes que nosotros, cada semana que nosotros venimos a la iglesia, Dios está invitándonos a nosotros a su casa. Si yo te invito a mi casa y no viene, pues yo me puedo ofender, ¿verdad? Porque si no viene, está diciendo que no tengo tiempo para ti, o cualquier excusa. Pero si Dios, el creador de este mundo, nos invita a su casa, la casa de Dios, es importante que nosotros aceptamos esa invitación y venimos cada vez que Dios nos invita, que Dios nos dice que debemos venir y estar con Él en su casa. Debemos siempre estar presente. Y yo sé que estoy hablando al coro, a ustedes los que vienen fielmente los miércoles, los que están viendo el video, ojalá que puedan ver la importancia de nosotros venir fiel y estar en la casa de Dios. Hermanos, ¿por qué es importante saber sobre la iglesia? Porque es importante que aún la iglesia predique y enseñe la importancia de la iglesia. Nos vemos esta palabra iglesia, la palabra iglesia original es la palabra eclesia, y es un grupo de personas llamados fuera del mundo hacia Dios. Nosotros como cristianos somos el grupo de personas llamados saliendo de un lugar a otro. Significa eclesia, que es saliendo del mundo y yendo sobre Dios y con Dios, y esa es la iglesia, nosotros. Ellos son también otra palabra que utilizamos, la asamblea o congregación. Las personas que salieron del mundo y están con el Señor. Y sabemos obviamente que la iglesia es nosotros. Nosotros somos la iglesia. Este edificio es un lugar donde la iglesia viene. Aún nosotros utilizamos ese término iglesia para
el lugar donde nosotros venimos, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, pero también venimos a la iglesia, a este edificio, pero todos conocemos que nosotros somos la iglesia. La iglesia es importante para el Señor. Y si la iglesia es importante para el Señor, significa que la iglesia debe ser importante para nosotros también. Aún Pablo dice en la iglesia de Efesios, hablando al matrimonio, al esposo, pero en el final de este versículo dice algo importante de la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. También sabemos en Colosenses capítulo 1, versículo 18, nos recuerda que Cristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia, pero Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo. Cada uno es el miembro, un miembro de la iglesia. No hay una persona más importante del otro. Yo soy un miembro del cuerpo igual que ustedes, solamente que mi trabajo en el cuerpo es a cuidar las ovejas. Pero igual importante es la persona que limpia la iglesia, las personas que enseñan escuela dominical, los que cuentan la ofrenda. Todos somos parte de este grupo donde Cristo es la cabeza. Es importante que nosotros conocemos. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza. Aún en muchas iglesias puede aparecer que el pastor es la cabeza y es que manda, y a veces pueden tomar esa autorización un poquito más allá, ¿verdad? Pero aún el pastor tiene que conocer que Cristo es la cabeza y yo como pastor solamente soy un miembro, no soy nadie especial, solamente un miembro en este cuerpo. Y hermanos, cada persona, cada cristiano, aún en esta iglesia, debe ser su parte en este cuerpo. ¿Qué tú estás haciendo en el cuerpo de Dios? Y cuando una persona está enferma en el cuerpo y el brazo está cansado, pues nos toca a nosotros ayudar el brazo para que puede utilizar y puede hacer su trabajo bien. Si trabajamos bien el cuerpo va a correr bien. Muchos aquí saben cuando hay enfermedad en el cuerpo, pues es difícil a caminar y es difícil hacer cosas, aún un dedito. Ese dedito más chiquito en el pie, pues si ese dedito se va, el balance de la persona es no good, ¿verdad? Aún un miembro pequeño en la iglesia que está afectada o no está haciendo su trabajo en la iglesia, afecta todo el cuerpo del Señor, sabiendo que Cristo es la cabeza. Qué importante es la iglesia para ti. Escuche bien, hermanos. Qué importante es la iglesia. Iglesia Bautista Nueva Vida. Qué importante es la iglesia para ti. Para muchos quizás la iglesia no es importante. La iglesia debe ser centro de nuestra vida cristiana. La iglesia debe ser centro de mi vida como cristiano, donde yo voy a aprender del Señor, donde yo voy a servirle al Señor, y el centro de mi vida es la iglesia, es donde pasamos el tiempo con el Señor. Sabes que muchos se han olvidado la importancia de la iglesia. Tú puedes ver en muchas iglesias hoy en día que muchos se han olvidado la importancia de la iglesia. Y eso se ve en la asistencia de la iglesia. Hay muchas sillas vacías esta noche. Puede decir que para algunos quizás la iglesia no es importante. No solamente en nuestra iglesia, pero hay muchas iglesias hoy en día donde su asistencia ha bajado grandemente. Y tenemos que preguntarnos, ¿la iglesia es importante para mí? ¿Qué es la excusa que nosotros estamos dando para no llegar a la iglesia?
muchas excusas, pues si lo presenta el Señor y está cara a cara hablando con Dios y le presenta esta excusa, pues sería difícil. Va a decir, pues yo di mi vida para ti en la cruz de Calvario y yo te doy bendiciones y solamente estoy pidiendo que venga a mi casa para yo enseñarte y ser de bendición, y empezamos a dar excusas. Yo entiendo que hay situaciones específicas donde algunos no pueden llegar a la iglesia, pero yo sé también que en las iglesias hay personas que realmente no quieren venir a la iglesia. Es mejor ver deportes, o ver la novela, o ver otros programas que a ellos les encanta en ese momento que ellos llegar a la iglesia. Estaba pensando sobre esto. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos una iglesia bautista abril? Estaba pensando ahora, el pastor Tirado es el único que en este momento que yo conozco que está abriendo una iglesia nueva allá en Atillo, y allá están alquilando un edificio. Están ahora en preparación este edificio, poniendo el aire acondicionado, agilando los cuartos para tener escuela dominical, y ya casi están preparados para tener su primer servicio. Pero antes de eso, no me recuerdo una iglesia donde se empezó de nuevo aquí, aún en Puerto Rico, quizás en otros lugares. ¿Cuándo fue la última vez que vemos abrir otra iglesia? Aún estamos sufriendo ya para llenar nuestra propia iglesia. Hay otros países donde ellos están abriendo iglesias constantemente porque hay un hambre para aprender, hay un hambre para venir a la casa de Dios. Tenemos que mirar, y aún sabemos que en los últimos días, quizás aún nuestra iglesia, es posible que la asistencia va a bajar en los tiempos difíciles, cuando estamos viendo que el Señor viene pronto y los tiempos difíciles de persecución va a venir a la iglesia. Tenemos más iglesias sin pastor. Hay iglesias que no tienen un pastor. Aún Evelio Mojica va cada otro mes a Moca para ayudar, una iglesia sin pastor. Hay otras iglesias, se me olvida el número ahora, pero hay unos cuantos iglesias bautistas que están sin pastor. Tenemos que orar por ellos, que Dios llame a una persona para llevar estos cristianos a enseñarle la importancia de la iglesia. Hay muchos que aún creen que no es necesario para ir a una iglesia. Aún hay personas que están utilizando las redes sociales o YouTube para que eso sea su iglesia. Y se levantan y ven las predicaciones en su casa, cuando pueden estar en la casa de Dios, y prefieren estar en sus pajamas en la casa con un cafecito, viendo los servicios, aún viendo otros servicios de otras personas. Es importante que nosotros lleguemos a nuestra iglesia, estar dentro de la casa de Dios. Aún iglesia, sabemos que es un mandato de Dios para nosotros venir a la casa de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos. Es la primera palabra ahí, no, es un mandato. No dejando de congregarnos. Y la palabra, ¿verdad? No son mis palabras, pero si es un mandato y no venimos, pues yo estoy en desobediencia delante del Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más. El escritor de Hebreos está diciendo que tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Y nosotros estamos más cerca a este tiempo, a los últimos tiempos. Significa que debemos estar más en la casa de Dios, a congregarnos, a recibir exhortaciones. Muchos creen que hay mucha hipocresía en la iglesia.
Y no vienen tristemente porque ven las cosas que están pasando en la iglesia, aun cuando entran a la iglesia y ven otros no hablándose y hay cosas, problemas pasando en la iglesia. Y ellos dicen, ¿por qué yo vengo a la iglesia? ¿O por qué debemos venir cuando hay tanta hipocresía en la iglesia y problemas en la iglesia? No se llevan bien, hay mucho chisme en la iglesia y la gente se desanima de venir a la casa de Dios. Muchos entran en la iglesia y ven problemas y no ven el amor de Dios en la iglesia. Muchos vienen, se sientan y no hablan con otros, y vienen visitas y nadie habla con las visitas, y pues ellos no vienen para atrás porque nadie le saludaron a ellos. La iglesia debe ser nuestra prioridad. La iglesia es donde nosotros aprendemos de Dios. Aún tú puedes decir, pues yo aprendo de Dios en mi tiempo personal y eso es correcto. Aún debemos pasar más tiempo en nuestros devocionales durante la semana, ¿verdad? Cada día. Nosotros venimos a la iglesia domingo y martes y miércoles. Pero realmente estamos pasando más tiempo en esos tiempos personales con el Señor. Pero es importante que nosotros venimos a la casa de Dios donde aprendemos de Dios. Interesante, los que no les gustan venir a la iglesia, pues no les va a gustar los cielos cuando llegan allá, porque en los cielos vamos a estar haciendo lo que hace la iglesia, vamos a estar adorando al Señor todos los días. Y si no le gustamos la iglesia ahora, van a tener un tiempo bien difícil en los cielos cuando estamos delante del Señor y con Dios en todo momento, alabando, cantando y sirviendo al Señor. Cuando vemos iglesia hoy en día, lo que realmente vemos es que muchos están llegando a un concierto cristiano. Y ven que muchas iglesias pues tienen un tiempo de cantar y alabar al Señor, que es bien importante en la iglesia, pero cuando tú entras y las luces están apagadas y parece ni una diferencia en un concierto de rock de un concierto en la iglesia. Y muchos van a la iglesia solamente porque la música aparece como el mundo y le agrada la carne. Y pues llegan, pero cuando vemos la verdad y vemos la predicación, no estamos viendo una fundación importante, una predicación que tiene carne, que es el fundamento y algo que puede ayudarnos. No estamos viendo eso mucho en las iglesias. Aún la doctrina que vemos en muchas iglesias es una doctrina débil. Y cuando hay doctrina débil, significa que hay cristianos débiles, porque no están recibiendo de la palabra de Dios exactamente lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que el pastor nos diga a nosotros que tenemos que obedecer a Dios y tenemos que limpiarnos de todo pecado. Y quizás personas vienen viviendo el pecado y el pastor tiene que venir con la palabra a enseñarle a ellos que están en el camino incorrecto y tienen que regresar otra vez en la mano del Señor. Pero hay iglesias que tienen miedo de ofender, miedo de hablar sobre el pecado, miedo de hablar sobre el infierno. Muchos lugares que se llaman iglesias no son iglesias bíblicas, como vemos en Hechos capítulo 2, que ya nosotros vimos la semana pasada, donde dice así que los que recibieron su palabra, número 1 en la iglesia, son bautizados o fueron bautizados, número 2, se añadieron aquel día como 3,000 personas, número 3, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 4, en la comunión uno con otros, número 5, y el impartimiento del pan, número 6, y en las oraciones, número 7. 7 cosas importantes que nosotros vemos en la iglesia local. Hermanos, nosotros necesitamos iglesias de oración. Nuestra iglesia
Bautista Nueva Vida, tenemos que ser una iglesia de oración. Es importante que nosotros tenemos un grupo como lo tenemos los martes, que no vemos muchas iglesias hacerlo, pero un día específico donde venimos a orar y presentar nuestras peticiones y presentar las peticiones de otros y pedir para avivamiento en nuestra iglesia y pedir que los hermanos sean fieles y pedir que Dios obre espiritualmente a los hermanos en la iglesia y pedir que nosotros apoyamos a los misioneros y orar por ellos que tienen necesidades y pedir que Dios nos ayude a cumplir el mandato o el propósito de nuestra iglesia, que es ir a ser discípulos y enseñarlos a ellos. Necesitamos iglesias de oración. Necesitamos iglesias que predican y practican y obedecen la palabra de Dios. Hay una palabra ahí que muchos no practican, que es obedecen. Necesitamos hermanos que desean obedecer la palabra de Dios, que cuando están leyendo la Biblia o escuchando una predicación y el Espíritu Santo le hable a ellos sobre algo específico en su vida, que en ese momento ellos obedezcan al Señor y confiesen su pecado y piden que Dios le limpie de todo mal para que ellos puedan vivir una vida que agrada a Dios y tener una relación con Él especial. Necesitamos predicación, necesitamos practicar y obedecer la palabra. Necesitamos iglesias que cumple el propósito de ir. ¿Cuántas personas nosotros vemos afuera tocando puertas de otros? Aún vemos personas con falsas enseñanzas saliendo más que nosotros. Necesitamos una iglesia que tiene un deseo para salir y un corazón para las almas perdidas y que podemos tocar las puertas y compartir con ellos el evangelio, porque ellos necesitan escuchar este mismo mensaje que nosotros predicamos en la iglesia. Necesitamos iglesias que tienen un deseo para servirle a Dios. No para solamente venir a la iglesia a escuchar, pero venir y servir a Dios en un ministerio o servir a otros. Necesitamos iglesias que tienen un deseo para ayudar a otros. Necesitamos iglesias que están involucrados en misiones. Si yo no puedo ir, pues yo voy a mandar mis manos y mis fondos para que otros vayan en mi lugar. Necesitamos realmente avivamiento en las iglesias. Aún nosotros tenemos una campaña de avivamiento en agosto. Nosotros la semana antes de la campaña vamos a tener una semana de oración que ya lo tenemos en el calendario, donde cada día nosotros vamos a apuntarnos para media hora en la iglesia y orar específicamente para avivamiento, y nos vamos a apuntar. Yo voy a orar desde las 2 hasta las 2:30 para que Dios dé avivamiento, y vamos a empezar a orar desde el lunes hasta el sábado, el primer día de nuestra campaña, para que Dios levante a nuestra iglesia, a hermanos que necesitan ser levantados y que nosotros regresemos otra vez a los pies de Cristo con un deseo para vivir una vida que le agrada a Él. Necesitamos avivamiento en nuestras iglesias. Aún como vemos en los Salmos 122:1, yo me alegré con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Ojalá que tú los martes y los miércoles tienes esa alegría. Yo voy a la casa de Dios hoy. Yo voy a aprender del Señor hoy. Yo voy a dejar que el Espíritu Santo me hable hoy. Esta noche quiero ver la iglesia que es la casa de Dios, y sabemos que Jesús compró la iglesia con su sangre. Vemos eso en Hechos capítulo 20, versículo 28, donde dice: por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño, hablando de el pastor, y dice en que el Espíritu Santo os he puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, no el pastor, pero Dios o Jesús, Él ganó
por su propia sangre. Jesús mismo es la puerta de la iglesia de Dios donde hay vida. Sabemos eso porque Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entraré será salvo, y entraré y saldrá y hallará pastos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él mismo es la cabeza. Colosenses capítulo 1, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Solo siendo discípulos podemos llegar a Él como miembros de un solo cuerpo y crecer en aquel que es la cabeza. Juan dice, capítulo 8, versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice en versículo 51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La iglesia debe ser centro de nuestra vida cristiana. Vamos a estudiar estos dos versículos un momento. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Dos versículos hablando sobre la casa de Dios. Y quiero ver dos cosas en estos dos versículos. Número 1, la carta en versículo 14. Y número 2, la casa en versículo 15. La carta número 1 y la casa en versículo 15. Vamos a leer otra vez estos dos versículos. Versículo 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Número 1, esta noche vemos la carta. Mira lo que dice en versículo 14 otra vez, y aún en esta carta vemos dos cosas importantes. Número 1, vemos la preocupación de Pablo. En versículo 14 dice, esto te escribo. Y le dice Pablo, aunque tengo la esperanza, aunque yo quiero y yo deseo de ir pronto a verte, hablando a Timoteo, vemos este deseo que él tiene para hablarle sobre algo importante. Y en vez de no ir, porque dice en versículo 15, la primera parte, para que si tardo, si no puedo llegar en tiempo, si no me permite llegar donde tú estás, pues después nos da lo siguiente. Esa es la preocupación que tenía Pablo para ver a Timoteo. Número 2, vemos el propósito. Dice en versículo 15, sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Te estoy escribiendo esta carta. Me gustaría estar contigo en este momento para enseñarte o decirte, dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El propósito fue para enseñarle cómo dirigir las cosas de la iglesia en Efeso. Versículo 15, cuando leemos este versículo, es un versículo fundamento sobre la iglesia. Versículo 15 nos enseña la preeminencia de la iglesia en el plan de Dios. La iglesia en este versículo 15, se llama la casa de Dios. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, debajo de Moisés, la casa de Dios fue el tabernáculo. Sabemos eso en Primera Crónicas, capítulo 6, versículo 48, dice, y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del templo o del tabernáculo de la casa de Dios. Después, más adelante, en el templo de Jerusalén se llama la casa de Dios. Otra vez en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 3,
dice, estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos en preparación para construir el templo, dice, de la casa de Dios. Y después ahora, la casa de Dios es la iglesia. Y ahora, en el contexto de este pasaje, que no vamos a leerlo obviamente, pero en el contexto de este pasaje, en primera Timoteo capítulo 3, la casa de Dios es el lugar donde hay pastores y diáconos. No se refiere la casa de Dios de una iglesia universal. No se refiere a un estudio bíblico o un culto de oración en una casa. Cuando se dice la casa de Dios, significa que la iglesia donde pertenece Dios, la casa de Dios. Si es la casa de Wilson, pues la casa donde Wilson vive. Él es el dueño. La casa de Dios es donde Dios pertenece, es donde Él es la cabeza, es donde nosotros venimos para servirle y adorar su nombre. Venimos a la casa de Dios. Se repite esto 2 veces aquí en versículo 15. Mira lo que dice. Primeramente dice, se utiliza la casa de Dios, y después dice la iglesia de Dios viviente. Se está usando los dos términos, la casa de Dios, después utiliza la iglesia. Los dos se está hablando del mismo lugar. La iglesia es la casa de Dios, que significa la iglesia es la casa más famosa en esta tierra. La casa del creador de este mundo, la casa de el que sacrificó su vida en la cruz por nosotros, la casa que mandó a su único hijo a esta tierra. La casa de Dios es la casa más famosa en esta tierra. Nosotros tenemos el privilegio de venir a la casa de Dios. La casa de Dios significa que solo los hijos de Dios pueden vivir en ella. En mi casa solamente mis hijos viven ahí. En la casa de Dios, en la iglesia, es para los hijos de Dios. No estoy diciendo que otros no pueden llegar a la iglesia. Obviamente queremos que ellos lleguen para recibir a Cristo, que ellos sean también el hijo de Dios. La iglesia es donde se encuentran los hijos del Señor, de Dios. Vemos en Hechos capítulo 2 que tiene que ser nacido de nuevo y bautizado para ser parte de la iglesia, el hogar o la congregación. La iglesia de Dios significa que la iglesia es una familia. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a los hijos de Dios y somos familia y pasamos juntos como familia. Aquí en nuestra iglesia nosotros somos familia. La iglesia es donde el pueblo de Dios es amado. La iglesia es donde el pueblo es protegido, es educado, es desarrollado y es disciplinado. La iglesia debe ser centro de la vida de un cristiano. Número 2, no solamente vemos la carta de Pablo a Timoteo, pero vemos número 2, la casa, en versículo 15. Hay 2 cosas que la casa de Dios tiene, que nos dice aquí en este versículo 15. Número 1, la casa de Dios tiene vida. Dice el versículo 15 que es la iglesia del Dios viviente. Dios es un Dios vivo y verdadero. Nosotros no servimos un Dios muerto. Dios en la casa de Dios, donde pertenece Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, estamos sirviendo un Dios vivo. La casa tiene vida. No solamente Dios que es vivo, pero tenemos vida en salvación los que vienen a Él. La iglesia es posesión de Dios, que es la fuente y sustentador de toda la vida. Dios es omnipotente,
omnisciente, omnipresente, eterno, inmutable, invencible y digno de toda confianza. Número 2, no solamente esta iglesia tiene vida, pero tiene la verdad. Mira lo que dice otra vez la última parte en versículo 15. Hablando de la iglesia, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Pablo está refiriéndose con estos dos ejemplos, refiriendo de la iglesia. La columna número 1 es una estructura para sostener todo el peso encima. Ese es el propósito de la columna. Y la iglesia tiene la gran tarea de soportar sobre ella todo el peso de la verdad. Columna de la verdad. Sostener la verdad es practicar la verdad. Y el baluarte, la segunda parte ahí en versículo 15, es la fortaleza o un lugar de protección o el refugio. Me recuerda de el moro allá en San Juan. Tiene el mismo significado de el baluarte. Y la iglesia, la fortaleza que Cristo ha dado, edificando para la defensa de la verdad. Pablo está diciendo que la fundación de la iglesia es la verdad. La iglesia está en el mundo para sostener y defender la verdad y nada más que la verdad. Y cuando nosotros hablamos sobre la verdad, sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Aún Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tristemente hay muchos lugares que se llaman iglesias y no hay verdad. Y estas iglesias donde no hay verdad son pilares débiles y aún un baluarte inestable. Este versículo 15, está diciendo que la iglesia no está diciendo que la iglesia es el fundamento para la verdad, sino que la iglesia sostiene y defiende la verdad. La iglesia es la columna de la verdad y posee la verdad. Los apóstoles llevaron la verdad a las iglesias. La iglesia recibieron la verdad. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, por la cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Jesús aún prometió el Espíritu Santo para guiar los apóstoles en la verdad. Juan dice, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, la iglesia es la columna de la verdad y preserva la verdad. La iglesia tiene la tarea de preservar la Biblia, la verdad. El canón, no sé cómo se dice en español, completo de las Escrituras ha sido puesto en las manos de la iglesia para que lo guarden. Y la Biblia, la verdad, debe ser enseñado de generación a los hombres fieles, como Pablo le dice a Timoteo en capítulo 2, versículo 2 de 2 Timoteo, lo que has oído de mí ante de muchos testigos,
Esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A cada generación se debe enseñar y observar todas las cosas. Como dice en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la columna de la verdad para comprender la verdad. No es suficiente tener la verdad, pero tenemos que entender la verdad también. La iglesia debe ser un instituto bíblico, instituto de la Biblia para enseñar a los miembros la palabra de Dios. También la iglesia es columna de la verdad para defender la verdad. Hay muchos enemigos de la verdad y nosotros como cristianos tenemos que defenderla. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Hermanos, en este estudio de la casa de Dios, de la iglesia, vemos aquí la importancia de la iglesia, la verdad, la casa de Dios. Dios ama a su iglesia, nosotros debemos también amar la iglesia del Señor. Y Pablo dice que la iglesia, la casa de Dios, es la iglesia de Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Y Pablo está enseñándonos a nosotros la importancia de la casa de Dios. Nuestro Dios, el creador de este mundo, es la cabeza de nuestra iglesia, la iglesia local. Y la iglesia es donde nosotros encontramos la verdad. La iglesia no es un lugar donde venimos para cumplir un requisito de Dios. La iglesia no es para venir un día y confesar y vivir como el mundo durante la semana. La iglesia no es para estar con nuestros amigos, aunque es bueno estar con ellos. No es ese propósito que nosotros venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia porque tiene buenos programas. No venimos a la iglesia solamente cuando hay necesidad. Nosotros venimos a la iglesia de Dios porque es la casa de Dios. Nosotros venimos a la iglesia porque es un mandato de Dios. Nosotros venimos a la iglesia porque ahí está la verdad. Nosotros venimos a la iglesia porque nos ayuda a ser más como Cristo en las enseñanzas. Nosotros venimos a la iglesia para ser instruidos en la palabra de Dios. Nosotros venimos a la iglesia para alabar a Dios. Nosotros venimos a la iglesia porque es la voluntad de Dios para los creyentes. Nosotros venimos a la iglesia para recibir fortaleza en tiempos difíciles. Nosotros venimos a la iglesia para recibir sabiduría. Nosotros venimos a la iglesia para tener comunión uno con otros. Nosotros venimos a la iglesia para servirle a otros. Nosotros venimos a la iglesia con otros quien necesitan a Jesús. Nosotros venimos a la iglesia para usar nuestros dones espirituales. Nosotros venimos a la iglesia para renovarnos espiritualmente. Nosotros venimos a la iglesia para enseñar a nuestros hijos que la casa de Dios es importante. Nosotros venimos a la iglesia para manifestar nuestra fidelidad a Dios.
Venimos a la iglesia porque el Señor viene pronto. Y mucho más que podemos mencionar sobre el propósito de nosotros venir a la casa de Dios. Es un gran privilegio que nosotros tenemos aún esta noche, tú y yo, de estar en la casa de Dios. Y Dios está contento en su presencia. Y Dios ve que tú eres fiel a Él. Y Dios te quiere enseñar cada vez que tú vienes a la casa de Dios. Porque sabemos que su palabra tiene poder para cambiarnos y ayudarnos en esos tiempos difíciles. Y quizás esta noche tú estás pasando por algo difícil. Y esta noche Dios te quiere ayudar por medio de su palabra para que te puede salir esta noche animados en el Señor. Vamos a ser fiel a la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a estar en pie esta noche, dándole gracias que nosotros tenemos este privilegio, aún esta noche, para venir a la casa de Dios. Con sus ojos cerrados ahí, hablando con el Señor. Vamos a un compromiso con el Señor esta noche. Dios, ayúdame a ser fiel a la casa de Dios. Yo sé que los que están aquí vienen cada servicio y estoy bien agradecido por eso. Y Dios está más contento que yo, como tu pastor, que son fieles a los servicios. Vamos a orar que los otros en la iglesia vean la necesidad y vean la importancia de venir a la casa de Dios para que podamos estar juntos a aprender y ayudarnos y servir uno a otro para que podamos recibir bendiciones del Señor. Dios nos manda, Dios desea que nosotros estemos en la casa de Dios, donde Dios está presente, la iglesia de Dios viviente. Aunque Pablo está hablando a Timoteo para recordarle las cosas de la iglesia en Efeso, nos dice algo importante sobre la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Tú y yo tenemos el privilegio que quizás otros países no tienen, de venir libremente a la casa de Dios, a estudiar la Biblia sin persecución, libremente predicar la palabra de Dios. Tenemos ese privilegio, pero escuche bien ahí, mientras que está orando, un día quizás va a venir donde nosotros no vamos a tener este privilegio de venir a la casa de Dios y leer la Biblia públicamente. Y ahora que tenemos y estamos aquí, tenemos dar gracias a Dios que podemos venir a la casa de Dios para aprender y recibir del Señor. Señor, esta noche gracias. Hablando de la iglesia en estas próximas semanas, Pablo nos enseña esta noche que la iglesia es de Dios viviente. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Nosotros venimos a tu casa para escuchar la verdad. Nosotros como cristianos deseamos que la verdad esté en nosotros. Deseamos la sabiduría que encontramos en la verdad. Nosotros venimos a la iglesia, Señor, para acercarnos más a ti, para ser más como ti, a ti, como Jesús. Oh Señor, que podemos invitar a otros que no vienen a la iglesia, que son vecinos y amigos, para que ellos también tengan el privilegio de venir a la casa de Dios, y ellos que no conocen al Señor, que tengan el privilegio de venir y conocer nuestro Dios, el creador de este mundo, que tú mandaste su único Hijo a esta tierra a sacrificar su vida por nosotros, a pagar nuestros pecados y darnos vida eterna. Señor, que podemos compartir ese mensaje, que tú nos dé un corazón para las almas perdidas, para que podamos llenar tu casa. Señor, gracias porque esta noche
tuvimos el privilegio de estar en tu casa. Gracias que tenemos los martes y los miércoles y domingo por la mañana, domingo por la noche, el gran privilegio 4 veces en la semana para venir a tu casa. Y Señor, que podemos ser fieles solamente a ti. Gracias, Señor, por los hermanos que han llegado esta noche. Te pido tu bendición sobre ellos y sus peticiones que tienen delante de ti. Te pido, Señor, que tú ayudes a nuestra iglesia. Que tú dé avivamiento a nuestra iglesia. Que tú dé grandes bendiciones a nuestra iglesia. Que realmente es tu iglesia. Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.